Profesor y apreciados compañeros, a continuación mi compañero Jesús José Alfonso Piñerúa y mi persona María Virginia Acevedo Rodríguez tenemos el agrado de presentarles el desarrollo de una simulación en estado estable de una planta compuesta por dos separadores de fases para el tratamiento de una corriente de hidrocarburos usando Aspen HYSYS. Definición del problema. La mezcla de hidrocarburos entrante a la planta de gas pasa por un separador donde se separa en pequeñas cantidades de líquido y una porción de vapor. Esta porción gaseosa continúa y se enfría a través de dos intercambiadores de calor. El primero de ellos va a utilizar parte de la energía del vapor que sale de un separador de baja temperatura y bueno, luego se continúa enfriando a través de un chiller donde sale a menos 4 grados Fahrenheit para ingresar al separador de baja temperatura. El primer paso para trabajar en el simulador es seleccionar un proyecto nuevo. Luego de ello se le da a adicionar y se selecciona el método de Penn-Robinson, que es el que se va a utilizar para poder desarrollar el ejercicio. Ahora se va a seleccionar la primera corriente a planta gas y se le van a añadir las condiciones de operación, las cuales son una temperatura de 32 grados Fahrenheit, una presión de 900 pSI y 3200 de masa molar, 3200 libra-mol por hora. Una vez colocados estos datos, va a arrojar un error porque no está colocada la composición de los componentes, por lo que se procede a colocar los valores correspondientes, cuya sumatoria debe ser igual a 1. Una vez colocados estos valores y dado Enter, se puede visualizar cómo de la válvula las dos corrientes aparecen en azul, por lo tanto ya corren. Luego se selecciona la pestaña que permitirá adicionar los componentes de la mezcla de hidrocarburos que va a ingresar a la planta de gas. Estos componentes son metano, etano, propano, isobutano, neobutano, isopentano, neopentano, hexano, nitrógeno, dióxido de carbono y ácido sulfúrico. Una vez que estén incorporados todos los componentes, se cierra esa ventana y se le da Enter para poder visualizar la simulación, en donde se va a empezar a agregar cada uno de las herramientas que van a permitir desarrollar el ejercicio. Ahora se va a seleccionar en la barra de herramientas la válvula, a la cual vamos a denominar B1. En esta válvula va a entrar una corriente denominada a planta gas y va a salir una corriente denominada al separador. Al ingresar los nombres de cada una de estas corrientes va a arrojar un error por diferencial de presión, por lo que nos vamos a dirigir a parámetros y vamos a colocar una caída de presión de 4 psi. Una vez colocado esto, se va a visualizar la imagen en donde se puede observar la válvula con las dos corrientes de entrada y de salida, las cuales están en amarillo y en azul porque todavía no se han agregado los datos correspondientes a la composición y a las condiciones en las cuales están trabajando. Bueno, en esta parte de la simulación se comenzará colocando el separador de fases, el cual recibirá el nombre de separador inicial, el cual es adiabático, por lo cual no se colocará ninguna corriente energética. La corriente de entrada para este separador recibirá el nombre de al separador. La corriente de vapor se llamará SI-VAP y la corriente de salida del líquido se llamará SI-LEAK. ¿Vale? Una vez colocado el separador, se añade el intercambiador de calor para enfriar la corriente de gas, el cual intercambiará calor entre dos corrientes, la corriente de gas del separador de baja temperatura con la corriente de gas del separador inicial. El intercambiador de gas tiene como corriente de entrada de los tubos la corriente SI-VAP
y la corriente de salida de los tubos la vamos a llamar gas al chiller. La corriente de entrada de la coraza la llamaremos LTS VAP y la salida la vamos a llamar gas de venta. Como podemos apreciar en las imágenes, nos dicen que no se conoce la presión. Entonces nos vamos a la sección de parámetros y en parámetros se selecciona el método de cálculo simple. Se especifica la caída de presión del lado de la coraza, un PSI, y del lado de los tubos una caída de presión de 5 PSI. Aquí nos dice que aún no está resuelto el cálculo del intercambiador. Nos vamos a especificaciones y vamos a desactivar la última especificación que está activa y vamos a agregar una especificación definiéndola como la aproximación mínima de temperatura en el intercambiador. En la sección de Type elegimos Min Approach, tercera opción, y colocamos 15 grados Fahrenheit para ese intercambiador. Por los momentos ese intercambiador no quedará resuelto. La razón de ser es que no se conoce la corriente LTS VAP, pero se va a poder calcular cuando se calcule el segundo separador. Entonces, mientras tanto, se coloca el chiller. Mientras tanto, vamos a colocar el chiller. Seleccionamos el módulo cooler y a ese le vamos a llamar chiller, recibirá el nombre de chiller. La corriente de entrada recibirá el nombre de gas al chiller. La corriente de energía recibirá el nombre de chiller Q y la corriente de salida es gas a LTS. La caída de presión tendrá un valor de unos 5 PSI y como podemos observar nos dice que aún falta la carga calorífica. Entonces nos dirigimos a la sección de Worksheet y se le indica que a la salida en gas a LTS se quiere una corriente de menos 4 Fahrenheit de temperatura. La corriente de gas a LTS queda calculada porque la corriente SI VAP está definida y al pasar por el intercambiador se mantiene el flujo. Se conoce la presión porque se sabe la caída de presión y se conoce la composición. Al tener calculada esta corriente se instala el segundo separador correspondiente al separador de baja temperatura. En cuanto a este segundo separador, recibirá el nombre de LTS. Su corriente de entrada recibirá el nombre de gas a LTS y la corriente de salida del líquido recibirá el nombre de LTS Leak y la corriente de vapores de salida es LTS VAP. Este proceso, al igual que el primero, es adiabático. Inmediatamente él hace el cálculo del separador porque ya conoce la información de entrada, pero además hace el cálculo del intercambiador de gas, al igual que hace el cálculo del chiller. Y así tenemos resuelto el modelo en estado estacionario.